Un saludo para todos. Esta es la primera presentación relacionada con Business Intelligence y espero que estos elementos que se van a discutir en esta presentación sean de utilidad para la realización del informe. Recuerden que su informe es individual, pero la idea es que ustedes discutan en equipo los avances que van teniendo, las dudas, y yo retroalimento la parte conceptual que ustedes vayan desarrollando a lo largo de estas semanas. Primero quiero explicarles qué es un marco conceptual, que es algo que ustedes van a desarrollar en el curso con base en la literatura que existe y que tienen a disposición para este módulo. ¿Qué es un marco conceptual? Es un sistema de conceptos, asunciones, expectativas, creencias y teorías que soportan el tema que ustedes están abordando. En este caso, ustedes van a crear un marco conceptual relacionado con Business Intelligence. Esa es la primera actividad que ustedes van a desarrollar antes de poder aplicarla al caso, porque el caso es en donde ustedes van a involucrar los conocimientos de Business Intelligence, pero antes tienen que ser qué es lo que van a aplicar. Entonces, eso no está definido en el caso. El caso no define el qué lo definen ustedes con base en la literatura existente. En ese sentido, entonces, lo que se trata es de seleccionar de toda esa parte de la literatura qué aspectos tienen que ver con el Business Intelligence en particular. Entonces ustedes ven que hay que realizar una matriz DOFA, y la matriz DOFA en general, cuando no se tiene ningún tipo de aspecto de desarrollo de esa matriz que sea, por ejemplo, orientada hacia un área o hacia la otra, es una matriz genérica de toda la organización. Entonces están las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas de toda la organización sin importar el tema. En este caso, ustedes tienen que tomar la información que existe en el caso y tienen que clasificarla en esos 4 cuadrantes, pero van a clasificarla desde el punto de vista del Business Intelligence. Entonces, si ustedes no saben cuáles son esos aspectos, pues obviamente su matriz no va a estar contextualizada. Y otra cosa, de acuerdo al Business Intelligence, ustedes tienen que explicar por qué eso es una oportunidad, por qué eso es una amenaza, por qué es una debilidad, por qué es una fortaleza, porque algo que en algunas situaciones, cuando usted tiene la línea genérica, puede ser una amenaza para una organización, pero puede ser una fortaleza para otra. Entonces, ese tipo de juicios se hacen con base en la información que tienen del caso, pero también en los conceptos que tienen que desarrollar. Siguiendo con esa misma línea, entonces voy a explicar algunos fundamentos del Business Intelligence. Esto espera ser una especie de marco conceptual que ustedes o pueden tomar o no, porque están libres de seleccionar y desarrollar su propio marco conceptual. Lo que yo quiero ofrecer es una descripción básica de los conceptos y qué cosas pueden eventualmente incorporar en lo que tienen en su marco conceptual para que de verdad la parte de Business Intelligence se vea tangible en lo que ustedes están haciendo en su matriz DOFA, luego en la definición del problema, que tiene que ser un problema de Business Intelligence, o de otra manera no se puede resolver con este tema, y la hipótesis debe estar relacionada con Business Intelligence nuevamente. Entonces, ¿por qué surge este tema del Business Intelligence o la inteligencia de negocios? Porque ya es un hecho que la información es algo supremamente importante para garantizar la competitividad de cualquier organización. Sin embargo, aún siendo muy importante, hay unas dificultades para integrar unos sistemas con otros. La mayoría de ustedes en sus trabajos evidenciarán que esto ocurre comúnmente. Por ejemplo, que muchas veces el sistema en donde se reportan las horas de trabajo no está totalmente alineado con el sistema, por ejemplo, en donde reposan las bases de datos de las personas que están aplicando a un trabajo, presentándose para un trabajo en la organización. Entonces hay varios sistemas en la organización que operan simultáneamente, pero no están totalmente integrados, y eso es una de las tareas del Business Intelligence. ¿Cómo se hace
para aprovechar toda la información disponible para poder tomar decisiones. Ese es el sentido de tener la información, no es tenerla por tenerla. Y a veces esos reportes, entonces, por eso mismo que existen esas islas en muchas organizaciones, hace que las conclusiones que se generen no sean las mejores, porque no obedecen a una idea holística de la organización, sino más a un pedacito de una estructura que es lo que maneja cada una de las áreas, y pocas veces se entiende la lógica de los datos que se están generando en cada una de las otras áreas. Entonces, algunos de los sistemas que ya la mayoría de ustedes conocen de Enterprise Resource Planning, que es uno de los sistemas para poder hacer esta integración. Si todas las empresas pueden utilizarlo o lo utilizan, no. Depende de la complejidad, depende si se justifica, pero esto es parte de lo que hay que recorrer en este tema para poder desarrollar todo el proceso de entender. Entonces, esto es un sistema sofisticado, un sistema ERP es un sistema sofisticado, es un sistema en donde la complejidad puede ser alta y asimismo la flexibilidad no es tanta, precisamente por lo mismo, porque integra todas las cosas. ¿Cuáles son las dificultades de los sistemas de información cuando se quieren hacer ejercicios de tomas de decisiones basado en ellos, que es lo que se llama el Business Intelligence? Gran rigidez a la hora de extraer datos, campos predeterminados. ¿Qué quiere decir esto? Que en últimas, cuando algo existe, como hablamos de los sistemas ERP, las cosas ya están catalogadas de una manera, no se pueden hacer diferente, y muchas organizaciones en este proceso pierden información valiosa porque no la pueden registrar en el sistema porque no está habilitado para hacer eso. Entonces, deja esa esencia que identifica una organización, parece que se perdiera y que quedara solamente la parte estandarizada en la que todas las organizaciones pueden caber dentro de esos sistemas. Hay necesidad de unos conocimientos técnicos para poder buscar, interconectar y hacer que esa información de verdad sea valiosa, que no sea como un conjunto de reportes de cosas que ni siquiera se entiende cómo se van a articular entre sí. Hay unos largos tiempos de respuesta porque se requiere un manejo complejo de la información, no es algo que se esté generando constantemente, sino que es algo que se requiere organizar y ajustar de la mejor manera a cuál es el tipo de decisión que se quiere tomar, entonces cuál es la información más adecuada. Deterioro en el rendimiento de los sistemas de información, por lo mismo que estar repitiendo los mismos tipos de reportes y cómo se integra otra información en los reportes existentes. Eso hace que los sistemas a veces no puedan desarrollarse de la manera más óptima y que al final se termine por estandarizar unos cuantos informes, que es lo que se necesita periódicamente, pero siempre con el sesgo entonces de un manejo mucho más local en vez de un manejo más estratégico, que es lo que el Business Intelligence quiere, un manejo más estratégico de esa información. Datos que, falta de integración que implica islas de datos, donde pues no puede haber ninguna interconexión porque no hay forma de poder comparar estos datos. Yo les puedo dar el ejemplo de las universidades. Muchas de ellas tienen un sistema, por ejemplo, de recursos humanos en donde reposan las hojas de vida de los docentes, en donde están, por ejemplo, para asignaciones salariales, cuáles son los títulos que se consideran para poder asignar un salario. Pero en la Vicerrectoría de Investigaciones reposa el registro de los proyectos en el que ese docente ha participado, esa docente ha participado. Se encuentran entonces las horas que se dedicaban para esa investigación, cuáles son los productos de esas investigaciones en términos de artículos científicos o de capítulos de libro. Entonces eso reposa en la Vicerrectoría de Investigaciones. Hay otra información que reposa en las facultades y es la asignación de los cursos que se dan y las actividades de cada departamento. Hay cosas que se comparten entre sí, pero no están integrados todos los sistemas. Entonces, cuando se va, por ejemplo, a la parte administrativa del sistema de pago, entonces Recursos Humanos entrega una información a Recursos Humanos, pero esa información no está toda completa. Entonces, si se quiere saber qué hizo ese docente en todo el tiempo, hay que preguntar a cada una de las dependencias cómo funciona y no hay manera de poder integrar esa información. Entonces se han desarrollado algunos proyectos para tratar de evidenciar, por ejemplo, cuáles son los resultados de una universidad en términos de impacto
de impacto a la sociedad, de impacto al sector académico, en las redes que se han generado como resultado de su participación en proyectos. Y claro, existen unos informes de los proyectos. ¿Quién toma la información de esos proyectos para poder evidenciar claramente cuál es la red que se tejió en un determinado proyecto? Eso está en un informe. ¿Quién tiene esa información para poder cotejarla y poder integrarla en una sola unidad en una base de datos? Pues no existe. Habría que hacerlo manualmente y habría que tomar cada uno de esos proyectos, interpretar y volverlo un dato, y asimismo todos los sistemas para poder integrarlos. Entonces, cuando se habla de falta de integración que implica islas de datos, estamos hablando de esto. Puede que existan sectores que ustedes conocen que están mucho mejor organizados y que quizá tienen menos de estos problemas, pero la gran mayoría de organizaciones enfrentan estas dificultades. Datos erróneos, obsoletos o incompletos, por lo mismo que lo que se está registrando quizá no es exactamente lo que se requiere, sino solo una parte de lo que se necesita. Entonces, por eso esos datos pueden estar erróneos, porque no es lo que se requiere, o puede que esos datos ya no interesan y no son relevantes a este punto, o no están reflejando la realidad que se quiere analizar. Hay problemas también para adecuar la información a cada usuario, de tal manera que se sepa qué es exactamente lo que se necesita para tomar una decisión específica, y hay ausencia de información histórica, o sea, para crear realmente un esquema de tendencias y saber cómo se maneja. Esto está en el libro de Medina. Entonces, parte de, por ejemplo, algo que ustedes pueden hacer es indagar en el libro todas estas dificultades de los sistemas de información, y cuando ustedes elaboren su matriz DOFA, ustedes pueden referirse a cuáles de estos aspectos, por ejemplo, se están reflejando en el caso, cuáles de las cosas existen. Entonces ya su identificación está articulada con lo que está diciendo la literatura. Ahora, cuando se plantea, por ejemplo, el problema, hay una necesidad de información en la empresa y hay diferentes niveles. Entonces, también en esa matriz DOFA existirán algunas debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que están relacionadas con los sistemas operacionales o con los sistemas de Business Intelligence, que es la parte estratégica y la parte táctica. Entonces, algo que es muy interesante es precisamente que cuando ustedes logran tener la lista de las ideas que van a poner en la matriz, que ustedes puedan identificar cuáles son de tipo estratégico, cuáles son de tipo táctico y cuáles son de tipo operacional. Ahora, esto no quiere decir que yo estoy imponiendo que ustedes deban hacerlo de esta manera, no. Lo que estoy diciendo es que la literatura ofrece unas maneras en las cuales ustedes pueden analizar los aspectos de la DOFA de tal manera que cuando identifiquen el problema estén seguros que va a poder relacionarse con Business Intelligence, que es el tema que nos ocupa. Pueden existir otras maneras de hacerlo. Entonces, no tienen que hacer algo en forma artificial porque yo lo sugiero, no. Ustedes van a encontrar en la literatura unos elementos y van a seleccionar esos elementos que son los que quieren abordar en el caso de estudio sobre la inteligencia de negocios. Y en este sentido, una de las herramientas que existe es esta figura donde se reflejan las necesidades de información de la empresa. El problema, por ejemplo, puede estar también relacionado con este tema, y la hipótesis, por supuesto, porque esto integra el concepto general del Business Intelligence. Ahora, ¿qué es ese Business Intelligence? Es el conjunto de estrategias y herramientas enfocado a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización. Business Intelligence, entonces, es el proceso de convertir datos en conocimiento y conocimiento en acciones para crear ventaja. ¿En qué se traduce eso? En que yo tomo decisiones, pero con base en un conjunto de información que está mejor elaborado, que no está tan sesgado. Ahora, en lo ideal, diríamos que entonces la organización puede tener toda la información que se requiere. En la realidad eso no pasa. Sin embargo, si se logra articular lo mejor de la información existente en la organización, aún sin ser un sistema perfecto, puede ofrecer mejores condiciones para la toma de decisiones. Entonces, eso es lo que se quiere hacer con el sistema. Es pasar de tener todos esos datos y mirar cuáles realmente son importantes
por qué se necesitan y cómo se van a integrar a la toma de decisiones. ¿Cuál es la arquitectura de cualquier solución de Business Intelligence? Entonces, existen diferentes elementos y estos son los elementos que ustedes pueden considerar cuando están tanto definiendo el problema, primero definiendo el problema y para eso hacen su matriz DOFA. Entonces, algunas de los aspectos de la matriz DOFA pueden estar relacionadas con cuál es el tipo de aspecto que ustedes van a abordar en la solución. Tienen un problema, el problema cuando ustedes generen esa solución tiene que estar relacionado con este tipo de arquitectura, en donde ustedes van a tener que definir cuáles son las aplicaciones y los datos externos que están disponibles, cuáles son los procesos de extracción, transformación y carga, que es parte de lo que van a trabajar en la solución, en un proceso posterior, en una unidad posterior, pero que tienen que articularla ahora. Entonces, si ustedes ignoran esta parte, cuando estén formulando todo y lleguen a ese nivel, entonces no van a tener elementos porque no definieron cuáles de estos aspectos están en el problema, están en la hipótesis y están en la solución que ustedes eventualmente van a sugerir en un estado muy incipiente todavía. ¿Cuál es el modelo de negocio y el repositorio de información? Que esto incluye el Data Warehouse. Hay unos reportes dinámicos, los tableros de control, el análisis multidimensional, que es lo que utiliza la alta gerencia para tomar decisiones y definir cosas. Están unas herramientas web, está el correo electrónico, el celular, el Excel, o sea, todo el tipo de aspectos que pueden generar un output en el sistema. ¿Cuáles son las fases cuando se implementa una solución de Business Intelligence? Nuevamente, esto es lo que van a utilizar probablemente si ustedes deciden hacerlo. Al final, en el módulo donde ya están yendo en detalle a la solución y armar todo el proceso que se requiere para ir desde la idea de la solución a algo mucho más tangible. Entonces, ahora en esta unidad ustedes plantean el concepto de una solución, pero van a llevarlo durante todo el proceso. Por eso es importante que ahora también puedan analizar este modelo que no es obligatorio su uso, es una de las alternativas. Ustedes pueden revisar la literatura si encuentran otro modelo que se ajuste mucho más a lo que ustedes quieren hacer. ¿Qué debe haber en una implementación de una solución de Business Intelligence? Debe haber una planificación, un análisis de unos requerimientos, una arquitectura tecnológica y modelamiento de datos que ustedes van a utilizar, extracción inicial de datos, actualización periódica de datos y explotación de datos. Si se quiere, ustedes pueden, por ejemplo, identificar cuáles son los problemas y cuáles son los aspectos de la DOFA que van a influenciar mucho más en el proceso de hacer la implementación del sistema de Business Intelligence. Es esta parte como de la reflexión, porque cuando se hace la matriz es el punto de partida, pero hay muchas reflexiones que vienen después que están relacionadas con la implementación, con el diseño de la solución. Entonces, por eso la matriz debe estar muy bien elaborada para que pueda servir de insumo y para que pueda conectarse bien con los otros elementos, si no queda ahí como suelta. Entonces no se justifica hacerla si yo ya lo que voy a utilizar en los otros aspectos no tiene nada que ver con esa solución. ¿Qué es la planificación entonces? La identificación de las áreas de oportunidad para aplicar el Business Intelligence. Recuerden, cuando estamos viendo esto, precisamente ustedes van dimensionando los aspectos de la matriz DOFA que tienen que ver con toda esta parte. Selección adecuada de la tecnología a utilizar, entonces por eso tiene que mencionarse probablemente en la DOFA cómo está la empresa en el tema de la tecnología, cuáles son las áreas que están influenciando más el uso o no del Business Intelligence. Eso puede ser algo que esté reflejado en la matriz DOFA. Evaluación del impacto de los sistemas transaccionales hacia la nueva solución, porque siempre este tipo de cosas genera nuevas necesidades, pero también unos procesos en los que si ya había una inercia, hay una resistencia a poder hacer eso. Hay que establecer cuál es la manera de poder manejar el balance entre estas dos cosas, lo que existía antes
y lo que vamos a implementar como algo nuevo. Parte de la planificación también la organización interna para afrontar la implementación. Nuevamente, esto, si en la DOFA está, después cuando ustedes plantean la solución, dicen, bueno, ¿cómo vamos a abordar este tema? ¿Va a quedar igual? ¿Qué cambios se van a hacer? Es parte de las reflexiones que van a hacer. Los análisis de requerimientos, entonces, que determinan requerimientos de información, procesos de trabajo que se llevan a cabo, infraestructura de sistema, bases de datos. Entonces, aquí está cuál es como la lista de recursos que se requieren para poder hacer que esta solución se pueda implementar exitosamente. Si hay que hacer adaptaciones, si hay que hacer mejoras, y esto incluye también la toma de decisiones por parte de la gerencia. En la arquitectura tecnológica y modelamiento de datos se hace un diseño de esa estructura lógica de la solución. Esto es un poco más técnico. Se hace el modelo dimensional correspondiente, se define la arquitectura y se especifica el escenario en el que se concibe esta solución. Esta es la parte como más de ese diseño técnico que hay que hacer de la solución para que tenga éxito. Extracción inicial y actualización periódica de datos. Esto es ya cuando se empieza a operar y cómo se va a ir incorporando la información y cómo se va a ver el cambio entre lo que antes eran datos y lo que ahora se puede catalogar como información porque ya tiene una lógica, está organizada y cuando se genera algo se puede utilizar para el propósito para el cual fue diseñado. Se requiere entonces una actualización periódica y definir unos periodos de carga para poder establecer cómo se van a manejar los reportes, con qué frecuencia. Explotación de datos. Entonces ahora cuando ya se ha puesto en operación todo el modelo dimensional, entonces se hacen las consultas dinámicas, la diversificación del uso del sistema y la integración para facilitar la toma de decisiones. Entonces aquí es cuando ya se ve la parte de la aplicación del sistema. Algunas tecnologías que se pueden incluir en el Business Intelligence son el Data Warehouse, Reporting, Análisis OLAP, análisis visual, análisis predictivo, cuadro de mando integral, minería de datos, gestión de rendimiento, previsiones, reglas de negocio, dashboards, integración de datos. Entonces, como ustedes ven, hay una variedad de herramientas que se pueden utilizar y que son tecnologías, algunas muy maduras para hacer este tipo de trabajo. La idea es que ustedes puedan seleccionar la que más se adecua a la necesidad. Entonces, si es supremamente sofisticada, entonces puede que en realidad no se justifique para esta aplicación, o puede que si es muy elemental y el sistema es mucho más complejo, no se adecue, entonces no tenga el efecto esperado. En cualquier caso, la idea es poder manejar de una manera equilibrada el que la solución que se quiere desarrollar utilizando una tecnología esté alineada con el tipo de problema que se quiere resolver. Entonces, por eso es importante conocer diferentes tipos de tecnologías que se pueden utilizar. Con esta presentación, yo espero que ustedes puedan tener más claridad sobre cómo van a abordar el resto de las discusiones para poder mejorar sus informes y que sobre todo puedan entender cuál es el proceso que viene y por qué es tan crucial el que ustedes desarrollen muy bien la primera parte de identificación y comprensión del caso desde el punto de vista de la inteligencia de negocios. Si tienen cualquier duda, entonces yo voy a estar mirando el entorno colaborativo de trabajo para dar retroalimentación a sus informes. Espero que con estos insumos ustedes puedan tener una mejor idea. Un saludo cordial y estoy contactándome con ustedes a través de un nuevo video si hay nuevas dudas. Un saludo, hasta luego.